Jesús derramado en la cruz del Calvario. Su sangre como manchado, lo cobramos, nos ha perdonado, su sangre preciosa, quitamos el deseo, lo reconcilió. Su sangre como manchado, lo cobramos, nos ha perdonado, su sangre preciosa, quitamos el deseo, lo reconcilió. Su sangre como manchado, lo cobramos, nos ha perdonado, su sangre preciosa, quitamos el deseo, lo reconcilió. Bendito y alabado es el nombre de Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Padre celestial, Padre amoroso, Padre de toda misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos permites y nos da la voluntad del querer por el hacer las cosas que a ti te agradan, Señor. Gracias, Señor, porque podemos estar centrados en dar esta clase, Señor, esta clase acerca de lo que es tu sangre, Padre Santo, la santidad de la sangre. Nos toca en el día de hoy la santidad de la sangre y vamos a conocer todo lo que para Dios es y cómo Él establece la vida a través de la sangre que fue la sangre de su Hijo, del Cordero, derramada por cada uno de nosotros, y muchas particularidades que nos van a traer más a tener una comprensión más ampliada acerca de lo que es la verdad. Dice en la palabra: la vida está en la sangre y la vida es algo sagrado. Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Recibimos la presencia del Señor y sabemos que el Señor ha hecho siempre como Él quiere. En este día en que hemos hecho esta convocatoria, o en la noche o en la tarde en la que usted esté viendo y participando de esta clase, siéntase alcanzado por la voluntad de Dios, porque Él es quien nos trae a su luz admirable, y cada vez que edificamos acerca de su palabra es la luz del Señor. Gracias, gracias. Bendigo a mi hermana Laura, la pastora Laura Sisa, quien está a bien dirigir estas clases, esperando que toda la bendición del Señor esté contigo, Laura, y que sea el Señor acompañándote en cada una de las lecciones que estaremos dando en el día de hoy. Bendiciones para todos y bendiciones para ti, Laura. Adelante. Amén. Buenas tardes, buenas noches o buenos días en el momento que esté viendo esta transmisión. Es para nosotros una vez más un enorme placer poder estar haciendo ese trabajo que el Señor nos ha encomendado, de hablar de su palabra, de enseñar su palabra, para que podamos crecer y desarrollarnos en el conocimiento de la verdad. Como decía el pastor Huáscar, en el día de hoy vamos a ver, continuando con el tema de los viernes, acerca de la sangre, la santidad de la sangre. Y siempre partimos de la verdad que dice la Biblia, que la vida está en la sangre y que por lo tanto la sangre es sagrada. Vemos que Adán fue hecho, dice, del polvo de la tierra, pero cuando vino la vida sobre Adán,
cuando el Padre sopló sobre él el aliento de vida. Aquí le infunde su sangre. Por eso se habla de que la sangre es la vida, la sangre es algo sagrado, es divino, es santa. Entonces, eso es lo que queremos establecer, porque muchas veces se quiere enseñar acerca de la contaminación por la sangre y hubo ciertas restricciones que Dios le puso a su pueblo, pero era para que se entendiera el sentido de lo sagrado y lo santo, que es el símbolo de la sangre, como la única que fue capaz de hacer la remisión de pecado. Y para eso nosotros vamos a estar viendo algunas citas bíblicas desde el principio, desde la dispensación edémica y luego antes del diluvio, el hombre no participaba de alimentos animales. El hombre simplemente, Dios le dice que plantó árboles y que allí en el huerto del Edén puso al hombre y que Jehová mandó a que de todo árbol del huerto pueden comer, a que se alimentaran de todos los árboles, de todos los frutos. Entonces, decía específicamente en Génesis 6:21, y toma contigo y de todo alimento que se come y almacénalo y servirá a tu sustento para ti y para ellos. Esto está hablando ya cuando Dios le está dando la orden a Noé acerca de entrar al arca. Habla de entrar los animales, pero fue para continuar la especie. Pero habla de, para su sustento, está diciéndole que tome los alimentos. Y anteriormente, cuando le da la orden a Adán y a Eva, está dando la orden de comer de lo que son los vegetales, lo que son las plantas de todos los árboles. Entonces, vemos que en el tiempo de Adán, luego en el tiempo de Noé, la costumbre era comer solamente los frutos de los árboles. No se comía los animales. Después del diluvio, que ahora es una nueva dispensación, Dios le ordena y le permite al hombre participar en el alimento de carnes y de animales. O sea, Dios fue con un proceso de enseñanza hacia su pueblo, hacia su creación, y que fue de manera paulatina estableciendo los preceptos, las ordenanzas para que pudiéramos tener siempre una conducta, un estilo de vida de acuerdo a lo que Dios quiere. Entonces, luego del diluvio, cuando sale Noé y su familia, Dios ordena o le permite que las personas puedan comer carnes de animales. Entonces, en Génesis 9:3 podemos ver esta cita bíblica, dice, todo lo que se mueve y vive le será para alimentarse, para alimento, así como la legumbre, las plantas verdes, le es dado todo, pero la carne con su vida en su sangre no comeréis. Entonces, ya aquí está dando una ordenanza de que se puede comer carne, pero está dando la ordenanza de que el tema de la sangre, que es donde está la vida de los animales, esta no debe ser comida por un asunto de que es algo sagrado, porque es la vida y porque para Dios tiene un significado muy importante. Recordemos que desde el principio de este seminario hemos estado hablando de la sangre como ese elemento que fue capaz de redimirnos del pecado, el único elemento capaz de encubrir el pecado. Lo vemos desde la caída de Adán y Eva, cómo fue sacrificado un cordero para tapar la desnudez y la falta de ello. Luego, cómo el Hijo de Dios vierte su sangre para redimir a la humanidad y darnos salvación eterna. Entonces, por eso da la ordenanza de que se puede comer la carne, pero hace la salvedad de que la carne, pero de la carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Entonces está poniendo una restricción especial. Dios para no para no destruir en el tiempo del diluvio toda la raza humana, entonces trae este juicio del diluvio y es que preserva a esta familia, la de Noé y sus hijos,
esta familia fue elegida por gracia, porque Dios siempre está buscando personas que tengan un corazón dispuesto para agradarle, para servirle. Entonces, la familia de Noé y Noé hallaron gracia ante los ojos de Dios. Entonces, con esta familia que alcanzó misericordia, Dios empieza un nuevo capítulo en la historia del hombre. Entonces, al sacar a Noé y su familia de esta generación que se había corrompido, dice, y vio Dios que la maldad que el corazón del hombre era de continuo al mal, entonces Dios decide terminar con estas generaciones y preservar solamente la vida de Noé y su familia. Le imparte nuevas instrucciones y mandamientos respecto a lo que son las conductas del hombre, así para evitar nuevo juicio, para evitar nuevamente que sean erradicados de la faz de la tierra. Entonces, en esas instrucciones que leímos anteriormente, le dice, pero que pueden comer carne, pero la sangre no se debe comer, que la sangre es la vida, no la van a comer. Entonces, es para que se entienda el simbolismo, lo santo, lo sagrado, que Dios desde el principio estaba estableciendo este medio para lo que es la redención de pecado, para que no sea tratada como cualquier cosa. Entonces, luego, en la dispensación de la ley, cuando Dios establece la ley a través de Moisés en el desierto, vuelve a insistir sobre el mismo punto. O sea, antes del diluvio, solo comían de los árboles, de los frutos de los árboles. Luego del diluvio, Dios permite que coman la carne, pero que hace la salvedad de no tocar, de no comer, de no consumir la sangre, porque esta es la vida. Y luego, cuando establece ya la ley escrita, que Moisés no estuvo bajo la ley, Noé no estuvo bajo la ley, sino que estuvo viviendo, escuchando las instrucciones de Dios para lo que es la conducta y lo que era el tener una vida que agrade a Dios. Cuando el pueblo de Dios ya es más grande, que Moisés los saca de la esclavitud de Egipto, entonces Dios establece los mandamientos y le empieza a entregar las regulaciones dietéticas junto con la ley ceremonial al pueblo de Israel. Entonces vuelve y repite la prohibición de ingerir lo que es la sangre. Entonces, Dios no solamente en la ley establecía las cosas en cuanto a la religión, sino que todo lo que tenía que ver con lo social, con lo de salud, con la salud física, emocional y espiritual, con lo que es la relación y la comunión con Dios, lo que es la comunión con nuestro prójimo. Entonces, todos los aspectos del hombre a nivel espiritual, emocional, social y físico, Dios lo establece en la ley. Si usted se lee solo por conocimiento general lo que establece el libro de la ley, que lo podemos encontrar en Levíticos y luego en el libro de Deuteronomio, que es una recapitulación de esa ley, podemos ver que allí Dios establece muchas ordenanzas, que si nosotros nos dejamos guiar de esas ordenanzas para lo que es la vida, regulaciones para lo que es la vida saludable, para lo que es la vida saludable a nivel físico, a nivel emocional y espiritual, lo podemos encontrar en esos mandamientos. Entonces, pero en el punto que estamos ahorita es en esa prohibición específica que el Señor le da acerca de la sangre. Vemos en Levítico 7, 26, 27. Además, ninguna sangre, vuelve y reitera la prohibición que le decía anteriormente, ninguna sangre comeréis en ningún lugar donde habiten, ni de ave ni de bestia. Cualquier persona que comiere alguna sangre, a tal persona le será cortado de su pueblo, o sea, serán rechazados y se tendrán como inmundo porque han tomado la vida, y esto tiene un significado muy especial para Dios. Entonces, estas mismas estipulaciones, Dios la continúa repitiendo al pueblo de Israel durante todo el libro de Levítico. Vimos en el capítulo 7, luego en el capítulo 17, vuelve y dice que era considerado un pecado muy terrible delante de Dios,
si la persona violentaba esta prohibición. La carne debía ser drenada de toda sangre, así como de participar de animales que se ahogan en sangre o que su cuerpo esté ahogado en sangre. Es decir, que si las personas consumían los animales sin drenarle la sangre, esto era un pecado gravísimo delante de Dios en el tiempo de la ley, porque Dios quería enseñar al pueblo, como estoy diciendo desde el principio, reiteradamente, el significado sagrado y santo de la sangre como elemento primordial para remisión de pecado, para que no sea tratada como cualquier elemento y que las personas no le pusieran su valor. Vemos en el libro de Levítico toda esta prohibición de comer la sangre. Si cualquier varón de la casa de Israel o extranjero que moran entre ellos comieran alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiese sangre y la cortaré de entre su pueblo, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo le he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre para expiación de las personas. Aquí vemos lo importante. Dios está diciendo cuál es el uso específico de la sangre. No es solamente una prohibición porque se le ocurrió prohibirlo, porque no deben hacerlo, sino que dice, la vida está en la sangre. Entonces, ¿cómo se puede comprar una vida? Solo con sangre. Entonces, dice, porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo la he dado para que Dios, el Señor, la sangre, la he dado para hacer expiación sobre el altar, sobre vuestras vidas. La vida es la única que puede comprar la vida. La misma sangre hará expiación por la persona. Entonces, por eso Dios quería mantener ese lugar sagrado de la sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazare animal o ave y sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra. Porque la vida de toda carne es la sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne en la sangre está. Y vuelve, vemos cómo reiteradamente le está repitiendo, la vida está en la sangre. La sangre es la vida, es algo sagrado, es algo importante. Cualquiera que la toma le está haciendo un mal uso a la sangre que Dios eligió para él, porque la sangre es la vida y la vida se compra con vida. Por eso es que se toma la sangre como el elemento de remisión. Pero muchos dirán, pero nosotros estamos bajo la dispensación de la gracia. Ya esto fue para el pueblo de Israel. Dios en su infinita misericordia, aún después de Cristo, cumplir la ley, y dice que clavó toda la ley, todos los estatutos, todo lo que nos era contrario, Él lo clavó en la cruz del Calvario. Dios se encarga de establecer claramente que los creyentes sepamos y observemos que el principio todavía está vigente y vale por igual, no comer sangre, entendiendo el simbolismo, lo sacrosanto que es, lo sagrado que es, y para que nosotros le pudiéramos dar ese valor a la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Entonces, que no sea usada, de hecho, como un elemento cualquiera. En el principio de la iglesia, en Jerusalén, de hecho, los apóstoles, en el libro de los Hechos, vemos que se encuentran en una reunión que se llamó el primer concilio de la iglesia en la ciudad de Jerusalén, donde empiezan a escuchar los apóstoles lo que fueron formando iglesia y dispersando el evangelio en esos tiempos. Empiezan a escuchar cómo las personas empiezan a dar enseñanza y a dar ordenanza acerca de la ley que ellos no estaban enseñando porque no eran precisamente para establecerse para ese pueblo ni para ese momento. Entonces vemos en Hechos 15:24 dice, por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden,
nos han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando a circuncidarse y a guardar la ley. O sea, los apóstoles están diciendo, hay personas que tomaron la ley y están haciendo enseñanza que se la están aplicando a todo el pueblo, que nosotros como apóstoles no hemos ordenado que se den esas enseñanzas, diciéndole que vivan bajo la ley, que estén guardando la ley, que todo tiene que circuncidarse, que todo tiene que agarrar y empezar a cumplir los mandamientos, cuando Cristo cumplió la ley, cuando fue crucificado en la cruz del Calvario. Entonces, hoy el creyente obedece al Señor no porque está bajo la ley, sino porque obedecemos en gratitud por el amor que Dios tuvo para con nosotros y al habernos libertado del yugo opresor de la esclavitud. Entonces, los apóstoles continúan diciendo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerle ninguna carga más que las cosas necesarias, que se abstengan de los sacrificios a los ídolos de sangre, de ahogado, de fornicación, de las cuales cosas ni guardaréis bien, ni si la guardan, hacen bien y van a pasarlo bien. Dice, no hemos estado enseñando tantos rudimentos, tanta religiosidad, todo lo que establecía la ley, porque sabemos que la ley era imposible que el hombre la cumpliera y era imposible que pudiese redimir al hombre. Eso era una práctica que señalaba hacia el pacto verdadero, que es el pacto de la gracia a través de Jesucristo. Y ya viene Jesucristo y le está diciendo, solo vamos a enseñar las cosas necesarias para la convivencia, para la salubridad, para la sanidad espiritual. Y que se atengan de cosas que son sacrificadas a los ídolos. Sabemos que hay personas que entregan sus bienes y sus alimentos, se lo presentan primeramente a sus dioses, a sus ídolos. Entonces, o que están dedicados a fiestas paganas. Está diciendo, de estas cosas, si usted es creyente, si está bajo la gracia, debe abstenerse. Estas cosas son necesarias. Y nuevamente reitera el apóstol, y también de comer la sangre, pero también le habla de conducta, de la fornicación, de las cosas de la carne que laceran tu relación con Dios y laceran tu vida espiritual. Entonces le está diciendo, solamente hemos enseñado las cosas necesarias. Hoy nosotros estamos enseñando las cosas necesarias que establece el pacto de la gracia para que usted tenga una relación genuina con Dios y sepa que Jesús fue el único capaz de derramar su sangre, que es pura, es incorruptible, para remisión de nuestro pecado. Entonces, dice el apóstol acá en Hechos 15, 28 y 29, que si hacen estas cosas, no comen comida sacrificada a los ídolos o de fiesta pagana, no comen ahogado en sangre, y se abstienen de la fornicación, del adulterio, de todo tipo de pecado que está establecido en la lista que el apóstol Pablo hizo en varias cartas a las iglesias que él levantó. Dice, hacen bien y le va a ir bien, lo van a pasar bien, porque hay cosas sumamente más importantes que estar pendiente a una religiosidad, cumplir con rito, con rudimento, que hacer las cosas así, sino que ver qué es lo que Cristo realmente ha establecido para que nosotros podamos vivir una vida plena en Dios. Entonces, en este concilio, en esta reunión que hicieron los apóstoles para ver qué era lo que estaba pasando en las iglesias, no tenían la intención de transmitir mandatos que prohibieran las cosas que la naturaleza rechaza, ni que la ley de los gentiles se prohibía, sino que más bien buscaban cuáles eran las prácticas comunes en aquel tiempo, las cuales las personas que se habían convertido recientemente estaban haciendo y que eran consideradas pecado, para dar ciertas amonestaciones. Era un tema como de corregir, bueno, vamos a ordenarnos. Esto era lo que establecía la ley, pero ahora estamos bajo el nuevo pacto. Entonces, los apóstoles siempre tenían este tipo de reuniones para poder
y de esta palabra es que nosotros estamos hablando hoy. Esta fue la palabra que llegó a nosotros. Poder ir plasmando el vivir cristiano como ellos lo estaban experimentando, sin rudimentos, sin religiosidad, para que podamos realmente saber qué es vivir el evangelio, una relación genuina con Jesús y no quedarnos totalmente atascados, acorralados por ciertas imposiciones que no son para alcanzar la vida eterna. La vida eterna la alcanzamos a través del sacrificio de Jesús, y en cuanto ese sacrificio toca nuestra vida, nos atrae hacia la salvación, ya nosotros entramos a este pacto de salvación. Entonces, ya que poner yugo de que lo que puede hacer, lo que no puede hacer, lo que es prohibido, lo no prohibido, ya Cristo cumplió la ley por nosotros y nos da el regalo por gracia de la salvación. Entonces, por eso se menciona esta reunión que tuvieron los apóstoles en el principio de la iglesia. Observaron ciertos aspectos de los preceptos legales que era necesario considerar que la iglesia debe seguir cumpliendo, y cuáles cosas eran simple enseñanza para lo que era la conducta del pueblo judío. Entonces, ¿por qué si nosotros estamos bajo la gracia? Vemos que lo establece el Señor para el pueblo de Israel. Luego en los evangelios vuelve Pablo y retoma y dice, ¿por qué no debemos comer sangre los creyentes que estamos viviendo bajo la gracia? No estamos bajo la ley en la actualidad, pero aún así dice que debemos abstenernos de la sangre. No porque si estamos bajo ley o no bajo la ley, sino que debido a la santidad de la sangre, lo que le decía al principio, es por su santidad, por su simbolismo, por el significado. Dios le dio el mandamiento a Noé más de 1000 años atrás, más de 2000 años atrás, antes de que la ley fuese conocida. El mandamiento permaneció durante la ley, y a pesar de que la ley quedó abrogada, el mandamiento sigue vigente hoy. Le decía, por un tema de salud y por un tema de ¿qué? Dos motivos importantes. Además de salud, de higiene, la vida está en la sangre. La vida es algo sagrado. La vida fue un regalo especial y fue fruto del propio aliento de Dios. Recordemos que leíamos en Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló sobre su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. O sea, el hombre físicamente fue formado del polvo de la tierra, pero la vida llegó por el soplo de Dios. Vino la sangre, vino todo el sistema circulatorio, vino este elemento químico que nos da la vida a través del soplo de Dios. Siendo que la vida está en la sangre, toda carne sin sangre carece de vida. Adán fue formado del polvo de la tierra y era una materia sin vida. ¿Cuándo vino a la vida? ¿Cuándo fue a ser un ser viviente? Que así lo declara la palabra, cuando Dios sopla su aliento sobre la nariz de Adán. Dice, vino a ser un ser viviente. Siendo que la vida está en la sangre, fue entonces la sangre lo que Dios creó por medio de su aliento. Cuando Él sopló, lo que creó fue vida. Entonces lo que creó fue la sangre en el cuerpo humano. Por eso es un motivo evidente de que debe prevalecer hasta hoy día ese significado sagrado, y que no debemos consumir la sangre como un elemento cualquiera, sino porque es algo santo y en él está la vida. Otro de los elementos por lo cual prevalece este mandato es el cuerpo de Adán, que venía de la tierra, pero la sangre viene de Dios. Dios demanda que nosotros respetemos el hecho de que fue el aliento de Dios el que llenó de vida toda carne. Comer carne es, comer la sangre podría ser como un insulto a la vida de Dios, porque la vida está en la sangre, reitera la palabra. Y cada vez que Dios le daba el mandato a su pueblo,
le hacía esta salvedad. Recuerden que es sagrada, ahí está la vida. El valor de la sangre fue el único precio pagado para comprar nuestra redención. Cuando el hombre pecó, algo le sucedió a su sangre, porque la vida está en la sangre. Recordemos en lecciones pasadas que hablábamos de esto, de que cuando el hombre en un principio peca, su sangre se vuelve corruptible y ya entra en una naturaleza de pecado, en una naturaleza de maldición. En lugar de ser incorruptible como Dios se la había dado, ya era corruptible, por tanto viene a ser mortal. Antes era inmortal. Entonces, esa sangre de Adán se corrompió a causa del pecado y vino a estar sujeta a la muerte. Si no hubiese entrado en contacto con el pecado, seguía con ese poder de inmortalidad, de ser incorruptible, de ser santa, porque viene de lo divino, viene de Dios. Ya el único remedio para la muerte es la vida. O sea, el antónimo de la muerte es la vida y el antónimo de la vida es la muerte. Lo único que puede remediar la muerte es la vida. Esa vida, ¿dónde está? Dice la palabra, está en la sangre. Así que la sangre debió ser dispuesta para revertir el efecto de la muerte. Cuando todos pecamos a través del pecado de Adán, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, caímos bajo maldición de muerte. Caímos bajo pecado, morimos espiritualmente, fuimos alejados de Dios. Entonces dice que debió ser dispuesto el sacrificio de Jesús para revertir el efecto de la muerte. Entonces, una vida por nuestras vidas. La vida de Jesús para que nosotros tengamos vida. Era necesario que fuera una sangre sin corrupción, sin mancha y sin pecado. Y lo hemos estado explicando a través de este seminario. Cómo Jesús vino al mundo y no se contaminó. Cómo Jesús mantuvo esa sangre celestial pura, sin mancha, para poder darla para expiar los pecados y darnos la salvación. Nadie con la sangre corrompida, con la sangre inmunda del linaje de Adán podía lograr esto, ya que Adán y todos murieron y todos estamos sujetos a la muerte. En Adán todos pecaron, en Adán todos fuimos cortados de la justicia divina. En Jesús fuimos adoptados, fuimos atraídos y nos convertimos en la justicia de Dios en Cristo Jesús. Ni aun los ángeles que están en el cielo podían pagar este precio, sino que se escogió al Cordero de Dios sin mancha. Dice que el que nació de la Virgen, el Hijo de Dios viviente, el que tomó para sí cuerpo de hombre, con una provisión de sangre sobrenatural que estuvimos viendo la semana pasada, proveniente e impartida por el Espíritu Santo. Esta sangre no vio corrupción, por eso fue la única capaz de pagar el precio para la redención de la humanidad. Ya anteriormente venimos mostrando y enseñando cómo científicamente esto pudo ocurrir. Que cada gota de la sangre del infante se forma en el mismo feto. Que Dios proveyó este sistema para que Jesús no fuese contaminado con la sangre de María. Y que el cuerpo de Cristo le fue dado por la Virgen María y que su sangre venía del Espíritu Santo y que por eso esta sangre es santa, es sublime, es incorruptible y pudo comprar el precio para nuestra salvación. Es esta sangre sobrenatural la única con suficiente precio para pagar la redención del Hijo de Dios. Es la única que Dios acepta
como buena, como efectiva, a fin de no violar la integridad de su propia y santísima naturaleza. La muerte solamente puede desaparecer por medio de la vida. Por eso Jesús entregó su vida. Una transfusión de sangre tiene que ser provista y tiene que realizarse para que una persona vuelva a la vida. Jesús no hizo una transfusión espiritual cuando dio su sangre, para que hoy nosotros perteneciéramos al linaje divino, para que tuviésemos una naturaleza divina. Hay mucho, de hecho hay muchos que hablan y hay procedimientos que se hacen acerca de la transfusión de la sangre. Cuando una persona está perdiendo la vida, muchas veces le devuelve la vida a través de este procedimiento de hacerle una transfusión de sangre. Entonces, en caso de que una persona ha perdido mucha sangre, que ha perdido por hemorragia mucha sangre, para devolverle a la vida, por eso se hacen las transfusiones sanguíneas, porque sin la sangre no hay vida. La mayor de todas las transfusiones es realizada cuando un hijo de Dios está muerto o un ser humano está muerto en delitos y pecado y es salvado por medio de la sangre de Jesucristo. Es la mejor transfusión que hemos recibido. En el momento del nuevo nacimiento dejamos ya atrás nuestra naturaleza caída de pecado y entramos en una naturaleza divina. Muchas veces escuchamos que hay de hecho bancos de sangre. No sé si han escuchado cómo piden, sobre todo ahora que hay mucha situación mundial a nivel de salud, que se está pidiendo a las personas que vayan a donar para almacenar en los bancos de sangre. Un banco de sangre es como un almacén donde se guarda la sangre de esos individuos sanos y es usado para tratamiento en personas que son víctimas de hemorragia o que han estado en un accidente muy traumático y que han perdido mucha sangre o tienen enfermedades crónicas. A esta sangre se le añaden cierto preservante químico para que ésta pueda mantenerse en su estado natural, saludable y que no se vaya a descomponer y que se pueda utilizar en el momento en que sea necesario para salvar la vida. Muchos hospitales, muchas instituciones estimulan la donación de sangre. Entonces, ¿por qué? Porque es sumamente importante. La única manera de que los doctores puedan garantizar que las personas puedan salir de un quirófano con vida es que su sangre esté en el estado que necesita estar y en la cantidad que necesita estar. Entonces, para poder salvar la vida de un desconocido, muchas personas van y donan su sangre. Es como lo que Jesús hizo, reiteramos, en ese banco sanguíneo del cielo, Jesús vertió toda su sangre hace más de 2000 años para que hoy, cuando hay personas que están muertas en delitos y pecados, puedan acudir a ese banco de sangre que está disponible. Dice que Él derramó toda su sangre inocente para que tú y yo tengamos vida. Una sangre que es santa, que es pura. Una sangre que es incorruptible. Ese día fue depositado en el banco del cielo toda la sangre y la única y exclusiva sangre que podía darnos la salvación. Hay un banco de sangre en el cielo y esa sangre es pura, es viva, es fresca, está vigente y es compatible con todo tipo de sangre humana. Es buena para cada uno
que es alcanzado para, en lugar de ser criatura, pasar a ser hijo de Dios. Esa sangre es gratuita. Usted no tiene que hacer nada ni tiene que pagar nada. Ya Jesús fue y la donó. Igual que si usted va a un hospital con una necesidad de una transfusión, los médicos hacen lo posible de salvar su vida. Y si está su tipo de sangre en el almacén de sanguíneo que tiene ese hospital, toman esa sangre que a usted no le costó nada. Puede ser que la pagó su familia, puede ser que alguien la donó voluntariamente, pero usted no tuvo que pagar para tener esa vida. Cuanto más el Padre, que dice que nos amó tanto. Su amor fue tan inmenso. Su amor ni se puede describir. De hecho, el apóstol Juan dice de tal manera, porque no encuentra la palabra específica para expresar. Amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito a depositar en ese banco toda su sangre, pura, sin mancha, la única capaz de redimirnos, para que seamos libertados de todo yugo de esclavitud, para que seamos libertados de toda opresión y demanda de la ley. Él, en su infinita misericordia, nos ha amado y nos ha salvado con su sangre sagrada y preciosa. Dios le bendiga abundantemente. Dejo al pastor Huáscar con el cierre y la conclusión. Gracias por esta clase gloriosa. El Señor manifestándose a través de su palabra y poniendo este conocimiento al alcance de cada uno de los hermanos que tienen a bien recibir estas clases. Cuando el Señor le impartió vida a Adán después de crearlo del polvo de la tierra, dice que con su aliento le dio vida y fue Adán un ser viviente. Es la diferencia cuando Cristo por nuestro pecado murió en la cruz del Calvario y bajó al infierno. Allá fue el Señor y le dio esa vida, ese aliento, y fue Cristo entonces un ser espiritual vivificado. Esa fue la vida que Él nos dio a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros todos hemos sido creados de nuevo como seres vivificados en Cristo Jesús, porque tenemos ahora vida. Anteriormente a esto nosotros estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. El pecado nos separaba de Dios y estar muerto era separación de Dios y no teníamos ese espíritu vivificado que lo tenemos solamente a través de la sangre de Cristo. Esa sangre imperecedera, esa sangre que no necesita químico para mantenerse porque era inmaculada, no se deteriora, no se marchita, está siempre vigente y está en el banco del cielo, está regada aquí en la tierra como Él la dejó y ni una molécula, nada se ha perdido, no se agota. Y está siempre presta para que su pueblo reciba siempre esa vida que es en Cristo Jesús y que es en su sangre. La sangre de Cristo es la que nos ha hecho a nosotros un nuevo ser espiritual. Nosotros somos esas creaciones de Dios, esa nueva creación que ahora coexiste en este cuerpo del mundo de la forma, en este cuerpo de muerte, pero está la creación de Dios que tiene vida eterna. Esa vida eterna la tiene usted, la tengo yo, la tenemos cada uno de los creyentes que hemos sido salvos y llamados para esta salvación en Cristo Jesús. Cuando usted se reconozca como un ser espiritual que tiene vida eterna y viva para cultivar las cosas del Espíritu, los frutos del Espíritu, para enamorarse cada día más de la palabra, de la enseñanza que lo trae a usted a la luz de Dios. Todas estas cosas las hace usted ahora no porque usted es un religioso, porque usted anda buscando religiosidad para agradar a Dios. No, usted lo hace ahora porque es hijo.
Usted lo hace ahora porque es redimido. Usted lo hace ahora porque usted es santo. Usted lo hace, todas estas cosas se hacen porque ahora somos de esa familia celestial, la cual fue redimida a través de la sangre del Cordero. Por eso la importancia desde el principio de la sangre, para que podamos entender la magnificencia, lo importante, lo importante que es para Dios la sangre. ¿Por qué la sangre? Porque a través de la sangre del Cordero, la sangre de nuestro Señor Jesucristo, Él tiene ese vínculo de rescatarnos nosotros de la tiniebla y traernos a su luz admirable, de habernos hecho hijos aceptos en el amado. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. Y el Señor no ve nuestra sangre adámica corrompida. Y el Señor sabe que a nosotros nos cubre la sangre de ese Cordero. Y es importante saber por qué es que la vida está en la sangre, porque a través de esa sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo, nosotros hemos sido traídos para ser aceptados en el Señor. Y por eso somos esa familia celestial, esa nación santa, que el Señor habla de nosotros de una manera tan hermosa, cuando el Señor dice que somos ese linaje escogido, esa nación santa de la que habla el Señor. Es de usted, es de mí. Y es por eso que el Señor trae al conocimiento suyo para que sepa cuál es el vínculo de Dios para con nosotros. Ese vínculo sagrado que no tiene ningún fallo y que no va a fallar jamás. Esa sangre jamás se va a corromper. Esa sangre jamás va a perder ninguna de sus propiedades con la cual fuimos nosotros todos traídos a los pies del Señor. Es la forma en que queremos que entiendan la clase del día de hoy. ¿Por qué el Señor, para Él es tan importante la sangre? Porque la sangre es a través de la cual se selló ese vínculo sagrado que hay entre su pueblo, la nación santa, pueblo escogido por Dios, separado para Él, que fue Él quien le dio nombre desde antes de la fundación del mundo. A usted y a mí nos puso nombre, Él nos conoce, así como cuando Él llegó y vio a Zaqueo todo el mundo lo despreciaba por pequeño, por malabarista de las finanzas, por hacer engaño, por hacer de todo. Sin embargo, cuando Cristo lo vio, ¿qué dijo? Zaqueo. Lo conocía su nombre. Esa fue la sorpresa de Zaqueo. Pero ¿qué pasó con Zaqueo cuando fue llamado por el Señor? Bajó de ese árbol cantando alabanza y adorando a Dios. Porque el que subió al árbol era un ser contaminado del pecado. Pero el que bajó después de esa llamada de Jesucristo fue alguien que fue vivificado en Cristo Jesús. Y por eso él bajó cantando alabanza y adorando al Señor. Y recibió al Señor en su casa. Y cuando el Señor entró, dijo: Zaqueo, hoy llegó la salvación a tu casa. O sea, que no hubo salvación solo para Zaqueo, sino para él y su casa. Así te dice el Señor a ti: tú y tu casa serán salvos. Tú y tu casa servirán al Señor, porque cuando viene la bendición de Dios, Él viene completo y tu familia entera es en ti bendecida, como fue la familia, toda la descendencia de Abraham, como fue toda la descendencia de Dios en Cristo Jesús. Hemos sido asimismo como fuimos bendecidos en Jesucristo por ese sacrificio con su sangre. Es por eso que tenemos esa relación inquebrantable, que el Señor dijo que es eterna. No le crea a nadie que le diga que eso se puede perder. Romanos 8:1 se lo asegura cuando le dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes están en Cristo Jesús? ¿El que vino? No, el que el Señor trajo y añadió, porque Dios es quien añade a lo que han de ser añadido a la iglesia. Él es quien llama, Él es quien escoge, Él es quien trae a los pies del Señor a lo que han de creer y le pone este amor y este denuedo por la palabra para que seamos todos bendecidos en Cristo Jesús para la gloria y la alabanza y la adoración de nuestro Dios Todopoderoso. Le amamos y le bendecimos y sabemos que mañana sábado estaremos gozándonos, conociendo ya la última parte de ese gran seminario acerca de permanecer en la palabra. Va a ser mañana, así que no se lo pierda ese seminario que tenemos y que va a tener la culminación mañana. Y ahí seguimos abrazados con un abrazo fraterno y unitario. Le queremos, le bendecimos y sabemos que es el Señor el que está dándonos
la voluntad del querer poder hacer y traer esta clase para que todos crezcamos a lo que dice el Señor, que la fe crece por el conocimiento de la palabra de verdad, la palabra que le hemos ofrecido en el día de hoy. Bendiciones, amados hermanos, bendiciones, Laura, Dios te bendiga grandemente.